Bienvenidos al pensamiento político en Grecia. Pero para empezar, definamos qué es el pensamiento político. El pensamiento político es el conjunto de ideas, teorías y reflexiones sobre cómo debe organizarse y gobernarse una sociedad. Ahora sí, naveguemos hacia el pasado para conocer más sobre este pensamiento. El pensamiento político griego se desarrolló en la antigua Grecia entre los siglos 5 y 4 a.C. Esta fue la base de muchas ideas políticas. Históricamente, el pensamiento político griego ha sido desarrollado por filósofos y teóricos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates nació en Atenas en el año 470 a.C. A pesar de no tener escritos, sus pensamientos llegan a través de Platón. Esto inmortalizó sus diálogos. Su vida estuvo marcada por una profunda búsqueda de la verdad que lo llevó a confrontar las ideas políticas y sociales de su época. Para comprender el pensamiento de Sócrates es fundamental situarlo en su contexto histórico. Atenas, en el siglo V a.C., era una ciudad en plena efervescencia cultural e intelectual. La democracia ateniense, aunque imperfecta, ofrecía un espacio para el debate político y participación ciudadana. Sócrates creía que el gobierno debía estar en manos de los más sabios, y no de la mayoría ignorante. Opinaba que si el pueblo no estaba lo suficientemente educado, podría llegar a tomar decisiones erróneas. Aunque no se involucró directamente en la política activa, su interés se centraba en la búsqueda de la virtud y la sabiduría, no en la acumulación de poder o riqueza. Su método, conocido como mayéutica, consistía en interrogar a sus interlocutores para llevarlos a descubrir la verdad por sí mismos. A través de preguntas incisivas, Sócrates desafiaba las creencias y los valores de la sociedad ateniense, especialmente los políticos de su tiempo. Sócrates defendía que un buen gobernante debía ser virtuoso y guiado por la razón. Relacionaba la política con la moral. Solo quien conoce el bien puede gobernar correctamente. A pesar de criticar el sistema, Sócrates respetaba la ley. En el año 399 a.C., fue acusado de impiedad y corrupción de la juventud por políticos influyentes. Lo acusaban de corromper a los jóvenes con sus enseñanzas. Fue llevado a juicio y, a pesar de tener la posibilidad de huir, decidió aceptar la condena de muerte por envenenamiento. Después de su muerte, sus ideas transmitidas por sus discípulos tuvieron un impacto profundo en el desarrollo del pensamiento político occidental hasta nuestra época actual. Platón era un ciudadano de Atenas, es uno de los filósofos griegos más influyentes de la historia del pensamiento político. Hijo de familia aristocrática ateniense Glaucón, Platón está emparentado con algunas de las familias más importantes de Grecia. Platón era un filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Tuvo una vida apasionante desde todos los puntos de vista y vivió lo suficiente para escribir un buen número de obras en forma de diálogos. El pensamiento político de Platón es fundamental para comprender la filosofía política occidental, especialmente en la Grecia antigua. Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, abordó temas relacionados con la justicia, la estructura del Estado y la naturaleza del poder en varias de sus obras, siendo la más destacada la República. Las ideas principales de Platón sobre pensamiento político fueron: la número 1, la justicia y la ciudad ideal. Platón en la República plantea la idea de una ciudad ideal regida por la justicia. Número 2. La teoría de las tres clases sociales. Platón divide a la sociedad en tres clases. Los gobernantes, filósofos o reyes, son los más sabios capacitados para gobernar, ya que han alcanzado el conocimiento de las ideas, especialmente la idea del bien. Los guardianes o soldados son los encargados para proteger la ciudad y asegurar su seguridad. Los productores, trabajadores, artesanos o incluso los agricultores son los responsables para proveer a la sociedad con bienes materiales y servicios. Esta división refleja la idea que la justicia se alcanza cuando cada grupo cumple su función sin interferir en los otros. Número 3. La teoría de las ideas. Platón sostiene que el mundo sensible es solo una copia imperfecta del mundo de las ideas o formas.
Número 4. El gobierno de los filósofos reyes. Platón aboga por un gobierno dirigido por filósofos, ya que considera que solo ellos poseen el conocimiento necesario para gobernar de manera justa y alcanzar el bienestar colectivo. Número 5. La educación como base del Estado. Platón subraya la importancia de la educación en su visión política. La educación debe ser rigurosa y orientada a formar a las futuras generaciones en la búsqueda de la verdad y el bien. El pensamiento político de Platón sigue siendo influyente y ha sido una referencia central en la filosofía política, abordando cuestiones sobre el poder, la justicia, el gobierno y la educación. El pensamiento político de Aristóteles, arraigando en la Grecia antigua y su concepto de las polis, define al ser humano como un animal político, destinado a vivir en comunidad para alcanzar la felicidad. Ordenó las formas de gobierno incorrectas: monarquía, aristocracia y politeía. Para Aristóteles, la política y la ética se convierten en una misma, buscando el bien común y formando la virtud cívica a través de la participación ciudadana en las polis. Siglo IV a.C. Aristóteles describe al ser humano como un animal político, destacando la importancia en la sociedad y las formas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia. Siglos III y I a.C. Durante la era helenística, tras la muerte de Aristóteles y la influencia de Alejandro Magno, las polis griegas pierden autonomía. Siglo I a.C. Con el fortalecimiento del control romano en Grecia, el pensamiento político griego se incorpora y se ajusta al contexto romano. Como conclusión, entendemos que el pensamiento político griego sentó las bases de la teoría política occidental, influyendo en sistemas de gobierno hasta la actualidad. A través de sus reflexiones, los filósofos griegos analizaron la organización del Estado, la justicia y el papel del ciudadano en la sociedad.